¿Cómo evaluar el dolor psicológico en procesos de selección? Quiero compartir en este webinar lo más importante que he encontrado en la evaluación de miles de perfiles de personalidad para selección en empresas. Y es un ingrediente importante del test de personalidad. Tal vez el que más ha causado desvelos en mi trabajo, con el que más he visto que si no se selecciona bien, hay fracasos. Y les voy a compartir en este corto video, en esta presentación, lo más importante que hay en selección para detectar personas con dificultades. A veces encontramos personas deprimidas, llenas de rabia, de dolor, tristes, con amargura, con una increíble sensación de dolor, o también llenos de rabia, de agresión, y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿De dónde viene eso? Entonces, hoy voy a hablar de ese factor que yo personalmente llamo el dolor psicológico, y quiero mostrarles una presentación donde voy a dar un pedacito de esta masterclass que voy a dar de 3 horas gratuita explicando todo mi modelo sistematizado de selección. Quiero que ustedes conozcan hoy lo más interesante que he encontrado, y les quiero decir algo interesante. El primer perfil de personalidad con esta herramienta yo lo evalué en el año de 1981, hace ya casi 40 años, y desde ahí ha pasado mucho bajo el río, mucha agua por este río, y he visto y concluido cosas importantes. Entonces, bienvenidos a este webinar, cómo evaluar el dolor psicológico en procesos de selección. Y aquí tenemos la herramienta, es decir, el punto clave de por qué encontramos este indicador, y se llama el indicador O en el 16PF. Aquí vamos el programa sistematizado que evalúa el perfil de personalidad en selección. Aquí hay un caso, no pusimos el nombre, es un hombre de 36 años, está evaluado, y el programa automáticamente nos muestra sus indicadores clínicos. Aquí sabemos que hay 2 indicadores clínicos importantes. El uno que está en rojo es despreocupado, es decir, su baja capacidad de responsabilidad, y el otro es el muy alto dolor psicológico, entre otras cosas. Ya en el webinar estaré desarrollando, en la masterclass estaré desarrollando más profundidad, pero hoy quiero enfocarme en esto que tengo aquí marcado con este óvalo rojo, porque es el factor que más desvela a las personas que hacen selección. Muchos delincuentes aparecen altos en este factor, pero también muchas personas llenas de dolor, improductivas, perezosas, con dificultad para adaptarse, quejumbrosos, que explotan rápidamente ante situaciones de presión, a veces pequeñas presiones, y que se ponen bravos y ellos mismos luego dicen, no sé qué me pasó. Eso tiene que ver con este factor O que yo llamo dolor psicológico, y que aquí en el programa se presenta con el título de inseguro. Bien, este factor O tiene estas características que yo quiero que vean, y he conseguido una imagen que representa esa amargura y ese dolor interior. Y cuando yo doy mi taller explicando todos estos perfiles, todas estas características, hago una pregunta. Esta chica, porque es una mujer herida, la vemos herida, ¿tiene un problema afuera o adentro? Esa es mi pregunta. Y esto me llama la atención porque ahí la gente empieza a analizar algo muy importante. El problema grave de este factor de personalidad no está afuera. No es que los demás me hagan daño, no es que yo tenga dificultades, no es que yo tenga problemas, no es que afuera esté todo, sino que adentro mío hay una amargura, que es lo que se indica acá en este factor O, que tú, si vas a hacer selección de personal, tienes que conocer
tienes que determinar a través del test 16PF y tienes que mirar qué impacto tiene en la productividad de las personas que seleccionas. Entonces, primera característica de este factor es que es un indicador clínico, es decir, nos está diciendo que algo grave pasa en el fondo de esa persona. Indicador clínico es que hay un desajuste lo suficientemente grande como para preocuparnos por sus competencias profesionales, por sus competencias de trabajo, porque él pueda ser competente. Y encontramos en ese indicador clínico varias características que yo les voy a compartir y les voy a hablar de lo que yo he encontrado a lo largo de todos estos años en mi experiencia profesional. Y también lo que descubrí cuando, después de evaluar a miles de personas, usando pruebas manuales, creé un programa sistematizado para hacer todo este proceso automatizado. Entonces encontré primero un gran problema de culpa. La persona se siente culpable por todo y por nada. Es decir, hay un gran dolor, hay una amargura tremenda, hay un sufrimiento tremendo y eso nos lleva a preguntarnos cuál es la causa y no hay causa. La raíz está, como la vamos a ver ahora, bien profundamente grabada en el fondo del corazón de esa persona, es decir, en el profundo inconsciente, es decir, en los recuerdos más profundos del sistema límbico, en el proceso de metilación del ADN. Alta culpabilidad, un miedo ante todo y ante nada, una angustia que se transforma fácilmente en rabia y es una persona agobiada, es decir, la cantidad de energía que esta persona está gastando al interior de su dolor y de su rabia, lo agobian, lo cansan, de manera que hacen que lo que él puede producir sea relativamente muy poco porque está cansado prácticamente desde el despertar. Hay una capacidad de ser amenazable, es decir, él tiene miedo a muchas cosas, es fácil amenazarlo, por tanto, es común que encontremos este factor alto en delincuentes, pero ojo, no todas las personas delincuentes son malas, sino que pueden tener un perfil de delincuente. Pero hay un riesgo muy alto cuando este factor está alto. Eso lo vamos a ver en la masterclass a la cual yo los estoy invitando. 3 heridas de la infancia que están incidiendo en la aparición de este factor O. Vamos a ir un momento a mirar la raíz del factor O, del dolor psicológico que aparece, factor O más. Primera herida es el abandono, es decir, el niño que pierde el afecto de papá o mamá a muy temprana edad. Desde el momento del embarazo hay niños ya que sufren abandono porque la mamá no se vincula con ellos. Entonces ahí hay una herida y un dolor profundo del cual, lógicamente, ese embrión en formación no tiene conciencia, ni el niño tiene conciencia. Y a veces el adulto ni siquiera tiene conciencia de que tiene ese dolor. Solamente a través de un proceso de terapia profundo puede llegarse a la conciencia de ese dolor. Una paciente mía me decía, es que claro, ahora entiendo la amargura que yo cargo para todos lados. La segunda herida fuerte son los maltratos, la agresión, los conflictos entre los papás que ve el niño, el dolor que él sufre por golpes, castigos, malas palabras, agresión verbal, daño a su integridad de alguna manera, por ejemplo, niños a los que intencionalmente privan de la comida o reciben injusticia sistemática. Todo este dolor queda grabado en el fondo de su personalidad. Y el tercer agresor desde bebé se llama abuso sexual. Yo he encontrado en clínica, porque trabajo con pacientes en clínica y analizo esto, niños inclusive que sufren traumas desde el vientre porque la mamá fue violada durante el embarazo. Y ese dolor y esa rabia aparecen posteriormente en sesiones de terapia profunda, en terapia de sanación interior. Pero lo que me ocupa ahora es decirles que hay 3 raíces profundas en la generación del dolor psicológico. Eso es de las cosas más importantes que yo he encontrado. Es de los
impactos más grandes en mi vida personal, porque cuando ya veo, no en selección de personal, sino en terapia psicológica a esta persona, veo que ella es conflictiva, que tiene siempre problemas con su pareja, que es fácil que agreda a sus hijos porque sí y porque no. Una vez vi un caso en una comisaría de familia en Bogotá, Colombia, de una señora a la que detuvieron porque el niño llegó a su escuela con las piernas marcadas de un golpe que le habían dado con un fuete, con un rego, con un cinturón o con un cable. Tenía unas marcas y marcas sangrientas, es decir, había sido agredido de una manera extraordinaria, podemos decir salvaje. Entonces, llaman a las autoridades van a la casa de esta señora, la detienen, porque indudablemente esto es un delito, a la mamá de la criatura de 7 años, y le hacen una pregunta que es lo más importante que yo quiero resaltar hoy, lo que más a mí me sobresaltó, y es, señora, ¿usted ama a su hijo? Ella dice, sí, yo lo amo, es lo más importante de mi vida. Entonces, ¿por qué hizo esto? Y le muestran la foto en el portátil, le muestran la foto de las piernas del niño. Y ella mira eso, se lleva las manos a la cabeza como diciendo, imposible que esto haya pasado. Y luego dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hizo? Le pregunta la autoridad. Y ella dice, no sé, no sé. Y llora y grita como con un arrepentimiento y después empieza a acusar a la profesora. ¿Por qué la profesora se mete en lo que no le importa? A la policía, ¿con qué derecho la policía la pone presa si es inocente? Si ella quiere a sus niños, etcétera. Es decir, todo el proceso, después de que ella se da cuenta de la gravedad de la situación, pero no sabe por qué hizo eso, porque efectivamente no lo sabe, eso no está aquí, está en lo profundo de su inconsciente. Entonces empieza a responder con agresividad, sacando la culpa de ella y poniéndola en los demás, en la profesora, que porque acusó, que la culpa es de la profesora por haber creado todo ese problema, que si ella se queda callada no pasa nada y el niño le hubiera pasado esas marcas, etc. Entonces, esas 3 heridas, abandono, agresión y abuso sexual en la pura primera infancia. Hay niños que son abusados sexualmente a los 5 o 6 años y graban todo ese dolor. Esos dolores son profundos y les voy a decir algo, es muy difícil en terapia lograr sanar esto. Es decir, no podemos esperar que una persona con un puntaje muy alto vaya a cambiar a no ser que sea sometido a un proceso de profunda terapia. Pero ahora lo que nos interesa es el proceso de selección. Entonces, ¿qué he encontrado con estas heridas del factor O del dolor psicológico? Primero, son personas que tienen una dignidad herida desde niños y he encontrado unas 6 o 7 características que están acá. La primera es una falta de respeto por su cuerpo. Me impacta mucho cómo estas personas se agreden, se marcan, se perforan, se tatúan, se hacen daño, así como la chica que veíamos en la diapositiva anterior. Es decir, hay una falta de consideración, de higiene, de cuidado. Son personas que se hacen abortos, que se maltratan, que consumen sustancias dañinas para el cuerpo. Segundo, hay una falta de dignidad en sus acciones. Establecen relaciones de indignidad, por ejemplo, mujeres que se enamoran de alcohólicos, de maltratadores, de estafadores y después lloran y sufren tremendamente porque son maltratadas por aquello que voluntariamente escogieron. He encontrado también algo muy interesante y es el desprecio por lo espiritual, es decir, todo lo trascendente, todo lo trascendente es abandonado. Es decir, la persona pierde esa capacidad de trascender. Y hablo de espiritual no necesariamente como religioso, sino todo lo que es trascendente en el ser humano. Por ejemplo, trascendente es crear una familia con amor, trascendente es dejar un legado, dejar una herencia para hacer el bien,
ayudar a la gente pobre. Eso es trascendente, ¿no? Lo que me saca de mi materialismo, ellos lo desprecian. También hay un abandono de la fe, no creen en nada ni en nadie. Mire, yo no creo en la gente, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, yo no creo en el gobierno. Es decir, hay un desprecio por la buena fe, por la fe en los demás. Hay un maltrato a los que aman, que es una contradicción. Te amo y te maltrato. Esa es la contradicción de este factor O del dolor psicológico. Sí, te amo y te maltrato. Hay una contradicción porque uno cuida lo que ama, no. Ella maltrata, esta persona maltrata a sus seres queridos. Es fácil que estas personas caigan en la inmoralidad o en la ilegalidad porque van a buscar la satisfacción de necesidades primarias a cualquier costo porque el dolor es tan grande que hay que aliviarlo. Y finalmente, otra característica que he encontrado es el endeudamiento compulsivo. Es decir, son personas que gastan y gastan y hacen deudas muy grandes, inclusive para cosas de poco nivel. Bien, hasta aquí el dato. Ahora, ¿cuál es la herramienta? Eso lo vamos a trabajar en la masterclass, por eso yo quiero que ustedes se inscriban. Ya voy a volver a dar el link para que se inscriban en esta masterclass gratuita que vamos a dar de 3 horas. Aquí tenemos una herramienta de calificación del perfil de personalidad que yo desarrollé, que ya he pulido, y esta herramienta nos permite mirar el ajuste de las personas con perfiles delincuenciales como secuestradores, abusadores sexuales, homicidas, consumidores de sustancias psicoactivas y delincuentes comunes. Entonces, esos perfiles nos ayudan a comprender en dónde está el conflicto de la persona y cuál es su nivel de riesgo. Esto lo hacemos integrando también perfil de personalidad y valores, que eso lo voy a compartir en esta masterclass gratuita. Bien, entonces aquí vemos también cómo desde los valores se puede hacer un análisis del proceso de desarrollo moral de la persona. Es decir, que no solamente este factor influye, sino influye en otros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan en esta masterclass gratuita. Por fin lo dije bien, masterclass gratuita, que vamos a hacer en próximos días. Aquí está el link, quiero compartirles el link para que ustedes se inscriban, octavioescobar.org/masterclass. Entonces, inscríbanse en esta página para que yo los pueda acompañar durante 3 horas. No tiene ningún costo, pero ahí les voy a mostrar todo mi modelo de selección por competencias y cómo este factor del dolor psicológico es uno de los más importantes para realizar una excelente selección de personal y para evitar errores muy costosos. Bien, les habló su colega Octavio Escobar, psicólogo, quien los espera en la masterclass gratuita. Que estén muy bien.